Hola, bienvenidos a Puntos de Fuga, el podcast de 070 de Arte y Cultura. Mi nombre es Carolina Cerón y soy en este momento la directora del Departamento de Arte. En este episodio charlaremos con dos egresados del Departamento de Arte. Nos interesa mucho conversar con las personas cuando se gradúan y preguntarles pues qué hacen cuando se gradúan de estudiar algo que tiene que ver con artes y humanidades. Y entonces hacemos una serie de charlas que se llaman ¿En qué andan? Esta es la primera. En esta edición nos acompañan Milena Camacho y Daniel Blanco. Milena es artista e historiadora del arte. Explora las relaciones que se tejen entre el paisaje, los humanos y el alimento. Desde la historia del arte se interesa por la soberanía alimentaria y en la representación de movimientos sociales a través del arte. Disfruta de la cocina y el dibujo como lenguaje plástico para preparar menús, recetarios e ilustraciones que hablan de lo ritual, la transformación del alimento y del entorno que nos rodea. Como artista le interesan los procesos textiles, tintorios y cerámicos. Milena es cofundadora de Chanclas Japonesas, taller de encuadernación artesanal de Bogotá, Colombia. Daniel Blanco es arquitecto y artista. Se pregunta cómo las herramientas del oficio de la construcción tienden puentes entre las personas y sus ecosistemas. El dibujo situado, la cartografía emocional, los prototipos con técnicos locales y la palabra para consensos. Adicionalmente, Daniel fue fundador de la Cooperativa Editorial de Proyectos Autónomos CEPA y actualmente trabaja como museógrafo del Museo Nacional de Colombia, además de mantener una práctica independiente realizando exposiciones propias, mobiliario, cómics, publicaciones y ofreciendo cursos y talleres en contextos académicos y populares. Vamos a su casa, a la que sé que no venían hace un tiempo. Quisiera que empezáramos por que nos contaran qué pasó después de haber presentado el proyecto de grado, porque yo recuerdo que esta era una época como muy tensa, es como si a uno le hubieran quitado un tapete en el que uno estaba parado y de repente no sabe muy bien qué hacer. Y creo que a las audiencias de este podcast y de este público hoy le gustaría saber ustedes qué hicieron cuando presentaron ese proyecto de grado, qué siguió inmediatamente después, no lo que están haciendo hoy en día, sino qué siguió inmediatamente después. En mi caso particular, el proyecto de grado sucedió durante la pandemia del COVID-19. Entonces hubo por lo menos un periodo de 6 a 8 meses donde estuve en mi casa todavía, sin hacer mucho, muy inquieto igual porque, claro, ya hay una responsabilidad por lo menos familiar de pagar los servicios y un poco ganarse la plata propia y eso. En ese periodo yo junto a un grupo de amigas y amigos estábamos tratando de hacer proyectos y ahí surgió CEPA, el proyecto de la cooperativa editorial. Surgió primero como un grupo de autoayuda, porque éramos 4, cada quien desde su lado quería hacer material gráfico, sobre todo impresiones como revistas o como cómic, en otros casos más como serigrafía de prints, y no sabíamos cómo movernos. Entonces CEPA se volvió un lugar de trabajo cooperativo que realmente era un espacio para ayudarnos a sobrellevar la situación del COVID, de no tener trabajo y pues de querer poder seguir haciendo proyectos. Y cuando ya empezaron a abrirse las restricciones de movilidad en la ciudad, alquilamos un taller entre los 4. Ninguno todavía tenía trabajo, pero teníamos un lugar a donde llegar, teníamos un lugar donde experimentar y trabajar así con medios. Y yo creo que por la misma dinámica de vernos seguido, pues más proyectos empezaron a aparecer, editoriales o también, bueno, en nuestro caso éramos 4 arquitectas y arquitectos, entonces también cosas así como de mobiliario. Después de entregar el trabajo de grado de arte, porque hice una monografía para historia del arte y otro trabajo para arte,
fue llorar, porque ese año fue difícil, ese año murió mi papá, ese año tuve una ruptura, ese mismo año volví con el mismo muchacho y ese mismo año también entré en una crisis muy fuerte con la universidad, y la universidad como institución privada también había salido muy peleada con la universidad y bueno, han pasado muchas cosas y también me reconcilié con la universidad, pero fue un año que planteó muchas preguntas sobre desde dónde y cómo estaba pues también creando. Ese mismo año también creo que llegó la misma presión de empezar a cotizar salud y pensión. Entonces creo que también entregar el último trabajo de grado era pues sonreír como y tener pues mucha gratitud por todo lo aprendido y todo lo materializado en esos últimos años, pero también darse cuenta que todas las ventajas y toda la comodidad de la universidad ahora tenía que convertirse y traducirse en herramientas en el mundo práctico. Ya no solo con los retos que puede suponer los presupuestos de los proyectos, los materiales, sino también llevando al mismo tiempo pues todo lo que nos trae la vida, ya la familia, el amor, etc. Como empezar a cargar más peso. Justo en ese año, cuando terminamos de hacer nuestra exposición virtual, que además Daniel y yo expusimos juntos nuestros proyectos, y él ilustró nuestra página web para los proyectos de arte. Comenzamos un proyecto con mis amigas que ya lleva 5 años, que se llama Chanclas Japonesas. Y Chanclas Japonesas es el resultado también de uno de los proyectos de grado, no tanto en las ideas, sino más bien en los materiales. De los materiales de la monografía de Historia del Arte salieron las primeras libretas que básicamente fueron la semilla de ese proyecto que lleva hasta hoy en día andando y pues básicamente se ha vuelto pues mi forma de subsistir en el mundo a través de la encuadernación y algunas participaciones en el mundo editorial. Entonces sí, eso fue lo primerísimo. Y si seguimos un tiempo cronológico que vino después, como que ese primer trauma de salir de la universidad y después, ya cuando uno se empieza como a sentar, ¿qué empezó a pasar para ustedes? ¿Cómo fueron entendiendo su lugar en el mundo? Porque creo que han pasado 6 años, 6 años desde que ustedes se graduaron y yo creo que ustedes ya tienen un lugar en el mundo, ya tienen muy claro qué les interesa, por dónde es su camino. ¿Cómo fue esa transición, ¿no? Digamos, después, 3 años después más o menos de haberse graduado, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué les empezó a interesar? Por ejemplo, recuerdo que tu proyecto de grado, Milena, tenía mucho que ver con el alimento. ¿Cómo esos intereses que se sembraron y que tal vez estaban ahí desde siempre, se fueron transformando en proyectos más grandes, en intereses más grandes, en cosas más grandes? Habían 2 temas muy predominantes que eran como la investigación desde la academia, muy desde la escritura, y como la única forma de producir entonces era leer los textos y citarlos y construir un argumento, un hilo, que igual es una gran manera, pero siento que ese fue como una pelea que estuve librando en los últimos años sobre cómo se ve un historiador del arte o cómo se ve un artista, qué es lo que produce el historiador, qué es lo que produce el artista, y ver también cómo hacía esa caja o ese título con el que acaba de graduar algo mío, un espacio en el que yo pues nunca sentí que estuviese forzada en ninguno de los 2 métodos, pero siento que con los años y la experiencia también uno fue apropiándose de la práctica y dándole pues sí sus propias formas. Por ejemplo, algo que me costó mucho en arte era soltar las formas de investigación de la historia y cómo ser más flexible. Y luego, ya trabajando, me di cuenta que quizá la forma más sensata de investigar el alimento poco o nada tenía que ver con unas estructuras muy sentadas del pregrado en historia. Entonces, una de mis primeras ofertas de trabajo fue con la de AFIT para investigar historia de la fotografía del siglo XX y me costó mucho. Me rehusé mucho a trabajar con archivo y ese tipo de cosas, y más bien las cosas que me volcaron hacia otro tipo de historia tenían que ver con intereses más desde lo intuitivo, la experiencia propia, la cocina, como no tanto desde los archivos, sino también muy desde el hacer, que es algo que he tratado de mezclar mucho, como la investigación, pero al mismo tiempo con la cocina, el trabajo en campo, un poco también de historia del paisaje, por ejemplo.
pero muy, muy desde lo práctico. Justo cuando, pues, no sabía, pues estaba muy perdida también los primeros años, conocí a María Buenaventura, que creo que fue la persona que me ayudó a aterrizar más la investigación y el alimento y el arte todos juntos. Y también surgió como un posible camino que yo creo que acá en la universidad está y como que todos los estudiantes tienen acceso a eso. Y es como el arte también como una forma de activismo, como no necesariamente el arte de galería o como objeto, como instalación, sino también como el arte, como un espacio para construir comunidad y para crear iniciativas en los espacios urbanos. Y con María también se sembró ese camino y empecé a, pues, sentirme más cómoda con ese espacio de arte en donde se integraban muchas de las cosas que tal vez no, a las cuales tal vez yo no hubiera llegado sola, a las cuales tal vez necesitaba esos trabajos o esas investigaciones con estímulos del distrito, con colectivos más grandes para encontrar mi camino. Bueno, en mi caso, y me gusta igual escuchar a Mile porque yo también estudié un doble programa. Yo estudié arquitectura y estudié arte y empatizo mucho con la sensación contradictoria de no saber desde qué lugar disciplinar pararse, un poco como alguna fuente académica me da unas reglas de juego y presupongo que eso es lo que tengo que hacer en la vida, pero la incomodidad de que eso sea una regla y tener otras formas de hacer vistas por otra carrera me generaba igual como mucha confusión. Me gusta saber que eso pasa mucho en otras personas y que ahí tenemos esa coincidencia. En mi caso, pues la idea cronológica de qué pasó después es muy como, yo la pienso mucho como una espiral. Creo que ya después de 6 años eso se hace más evidente, pero sí creo que hay periodos secuenciales de cosas que van pasando a las cuales les presto más o menos atención. Primero con mis amigos haciendo este proyecto editorial y luego conseguí un primer trabajo, digamos, asalariado en una oficina de arquitectura, que creo que igual estaba muy en concordancia con cosas que yo intuía que me gustaban. En ese caso era una oficina de paisaje y diseño arquitectónico que se llama APLO. Ahí, de hecho, y luego nos cruzamos en algunas ocasiones con Milena porque esa oficina tiene algunos trabajos desarrollados con relación al arte. Ahí trabajábamos en diseño y construcción de proyectos urbanos gigantes de 39 hectáreas o chiquitos como un invernadero en el Amazonas, o pues estábamos hablando también justo antes de empezar programas de reforestación de mangle en el Chocó, como que era muy diverso el panorama y esas escalas de trabajo de poder hacer una mesa, una casa, un proyecto urbano, una siembra de bosque, sí fue una influencia muy grande para mí. Y luego de eso me fue resultando difícil quedarme ahí porque me sentía abandonando cosas que yo quería hacer por mi cuenta, siempre siendo un poco independiente. Entonces renuncié, no sé si fue la mejor decisión en su momento, pero sí fue buena a largo plazo porque entonces he ido saltando de un lugar a otro, entre arquitectura, dar clases con amigos también. En un momento dimos clase a niños aquí en Cibaté, pero también siempre me ha gustado la idea de poder trabajar en pedagogía con temas de arte. Entonces, bueno, a veces dando talleres o pues hoy por hoy estoy como en un punto intermedio porque trabajo como museógrafo y eso me permite usar herramientas de diseño que aprendí en arquitectura, como diseñar un espacio lumínico, sonoro, un ambiente para un recorrido particular, un mobiliario, unas interacciones, pero todo eso está muy informado por una investigación desde, en este caso, desde la etnografía o la antropología, pero hay otros casos donde la museografía
pues está muy en relación con los intereses de artistas o pues por mí mismo también, como por investigaciones personales. Entonces, sí, como que siento que va muy cíclicamente cambiando lo que voy haciendo. No es tan estable, es más bien muy cambiante. Ustedes dos tienen una, pues yo encuentro como relaciones en una extensión de lo sensible, en una relación con lo interespecie, en un interés por búsqueda de materialidades, como por investigar la materia de lo que algo significa más allá de lo formal, de lo académico, de lo que se puede aprender en una simple mirada. Y quisiera preguntarles desde esos intereses, ¿cuál ha sido un proyecto muy significativo para ustedes en los últimos años? Es decir, algo que los haya marcado en esos intereses por establecer relaciones, bien sea materiales o interespecie, o el trabajo colectivo, que es algo que los dos hacen mucho también. Que le contaran un poquito a la audiencia y a los acá presentes algún proyecto que haya sido muy significativo para ustedes y que haya explorado esas relaciones de alguna manera. Sí, pues yo voy a hablar de uno en el que en particular tenemos vínculos con Milena. En el momento en el que yo trabajaba con Pedro Aparicio en la oficina APLO, una curadora, Juliana Steiner, consigue una financiación para hacer un conjunto de proyectos en Colombia que cada uno a su manera toca los temas de la relación humana con lo no humano, lo sagrado, muy vinculado a la alimentación en ese caso. Y uno de esos proyectos fue un aula ambiental eh, en Inírida, en el norte amazónico de Colombia, y ahí nosotros un poco lo que planteábamos era un ejercicio de co-creación con estudiantes de un colegio distrital de Inírida para, por medio de viajes a otros municipios o veredas y por medio de un aprendizaje que ya venían construyendo profesores de la escuela, hablar de medicina botánica tradicional indígena de distintas etnias que habitan en el territorio amazónico y construir un aula que fuese un espacio para sembrar plantas en principio medicinales o para la alimentación, pero que también con el tiempo se entendió que debía ser un aula para las prácticas y oficios tradicionales, por ejemplo, la cerámica o, por ejemplo, la misma tejeduría de los techos con los que se hizo en Palma esta aula ambiental. Ese proyecto fue el primer proyecto en donde a mí me dieron una responsabilidad grande, pues, de diseño y de acompañamiento de una obra arquitectónica. No se podía caer un techo, entonces eso creo que genera una responsabilidad, pero tenía un modelo pedagógico integrado al diseño. Entonces no era necesariamente hacer un edificio por hacerlo, sino que implicaba unos consensos y una sensibilidad a que estudiantes, en ese caso de 10º grado, entendieran por qué la arquitectura es también parte de un sistema de comprensión territorial y del paisaje. En ese caso, de una cosa que nosotros, era un territorio sobre el cual nosotros éramos distantes, porque veníamos de Bogotá. Ellos ya conocen más ese lugar, pero sorpresivamente no viajaban mucho dentro de su territorio, entonces se volvía como una herramienta para mediar entre las locaciones. Por ejemplo, fuimos a La Ceiba, en donde hay algo que se llama la maloca científica, y es que es una población muy organizada en proyectos de monitoreo de pesca en el río Inírida, y también tienen apicultura como un proyecto productivo. Entonces como que siempre está una conciencia medioambiental y de las especies biológicas muy asociada, y que uno en el colegio pueda aprender eso y eso se vuelva, y uno construya los espacios donde va a aprender. Creo que sí fue muy representativo.
Luego de eso se volvió muchos otros proyectos y ahí nos cruzamos con Milena porque, bueno, hubo encuentros, charlas, libros, bueno, sí. Me gustan muchas de las cosas que mencionó Daniel y también recuerdo con mucha alegría ese proyecto de esa educación propia, creo que el término que le daban a ellos, por tratar también de pensar otras pedagogías, que siento que es algo que pues hasta el día de hoy defiende mucho Juliana Steiner, que siento que pues ella de alguna forma fue la mensajera para pensarse otro tipo de escuelas o otro tipo de espacios también desde el arte, que siento que es un camino que yo no había considerado. Y siento que también uno de los proyectos más trascendentales en los últimos años ha sido de la mano de ella, justamente en esta misma curaduría de Ecotono, Chagras, Payaos y Camellones, de la mano de Bard College y el Festival del Common Ground. En mi caso, yo digo que todo el libro, bueno, toda la curaduría me atravesó de muchas formas, porque, por ejemplo, con Daniel coincidimos no solo en la medida en la que si yo trabajaba con Juliana y estábamos trabajando el libro, como que podía ver lo que estaba sucediendo al otro lado, fuera en las lecturas, fuera en las fotografías, como es algo interesante también de ver a las personas con las que uno estudió luego en sus propios procesos y ver también cómo se entrelazan al final. Tal vez si uno sale de la universidad puede pensar como, listo, ya no me voy a volver a cruzar con esta gente, ya cada uno arma su camino, pero al final, pues este tipo de iniciativas lo vuelven a unir a uno, no solo por ser artista, sino por preocupaciones también muy, no sé si universales, pero también muy sensatas en cuanto, por ejemplo, el momento climático en el que estamos viviendo, el momento frente a los paisajes sonoros que estamos viendo aparecer o desaparecer o tratando de recuperar. Sí, entonces, con respecto a Ecotono, yo pues entré ahí por Zanjas y Camellones, que es uno de los proyectos a los cuales llegué por mi trayectoria antes con María. Fue una invitación y gracias a María conocí a Juliana y gracias a Juliana luego vi los demás proyectos y volví a encontrar a Daniel, como que fue una red de personas. Y el proyecto de Zanjas y Camellones, al igual que el proyecto de la escuela en Coco Viejo, creo que es en un resguardo, ¿cierto? García Rovira. Sí, sí. Es también una propuesta por crear otro tipo de escuela, aquí mismo en la Sabana, a su forma. Es un proyecto en donde artistas, historiadores, arqueólogos nos juntamos para repensar cómo se ve transformado el paisaje y la sabana. Y para mí siento que fue un puente crucial porque hizo más evidente esa relación que existe entre el alimento, la protección del patrimonio alimentario y el cambio climático. Entonces no fue simplemente el grupo de personas que se reunieron en ese espacio a investigar y a sacar conclusiones, sino a crear un espacio en donde los ciudadanos también pudiesen asistir y del mismo modo que en la escuela, reconocer que también era importante en ese paisaje, qué cosas habían ahí, pero que tal vez se olvidara muy rápido, porque nuestro ejercicio de memoria en Zanjas y Camellones es en un marco muy corto, de 60 años para acá, de un olvido y también una pérdida de especies de 60 años para acá. Entonces siento que el propiciar no solo el objeto, porque reconstruimos en el siglo XXI las zanjas y los camellones, pero también un aula viva, que creo que es un concepto que también atraviesa el libro y varios de los proyectos, y es como generamos estos espacios que son muy fértiles para luego seguir proponiendo, para que luego otro curador o otro profesor, otro estudiante de arte como Daniel o como yo, vengamos con ideas y eventualmente buscamos de alguien de otra universidad presupuesto para seguir creando cosas. Son como muy exactamente aulas vivas. Bien, tal vez otra pregunta que quisiera hacerles es, va a sonar autoayuda, pero creo que para el contexto de las personas que pueden escuchar esto puede ser interesante y es, pues, ¿qué le dirían ustedes hoy a personas que están estudiando arte en relación a un consejo? ¿Sí? A un consejo como que se devuelven a sus yoes del momento en que eran estudiantes o que tenían esa condición y se pudieran dar un consejo a ustedes mismos, ¿qué le dirían a un grupo, a personas que están hoy en día estudiando arte en donde sea, en cualquier universidad, en cualquier contexto? Como ¿cuál sería su consejo? Porque esta es una elección de carrera compleja, ¿no?
compleja no solamente porque el ecosistema del arte en el contexto latinoamericano y colombiano es precario, y también porque creo que requiere una dosis de fe y de confianza en uno mismo que es importante. ¿Sí? Muchas personas que eligen las artes como carrera para estudiar, de pronto sus primeros años lo que hacen es vincularse más a las industrias creativas en estudios de diseño, en como buscar un salario fijo o buscar un lugar fijo. Ustedes no lo hicieron en los primeros años en que se graduaron. Y hay ahí una terquedad y hay ahí una manera de resistir a un contexto muy complejo como el nuestro. Claro, agregaría que las personas que estudian arte generalmente tienen un talento, quieren aprender una técnica específica y en el camino se van dando cuenta que el arte comercial es un poco una ilusión, que existen otras prácticas artísticas, otras maneras de relacionarse con el mundo. Tengo un paréntesis sobre estar asalariado. Creo que solo una vez he tenido un trabajo de oficina, de 8 a 5, sentadita en un escritorio, las piernas encalambradas, como súper aburrida, súper cansada, pero también porque tenía el privilegio de, como yo he contado con mucho apoyo de mi familia, siento, y creo que es el caso de algunos de los estudiantes de arte, evidentemente no de todos, pero antes de entrar a los consejos, yo siento que hay que aprovechar esa terquedad o esa rebeldía, como eventualmente uno se da cuenta en qué se metió cuando está entrando a miplanilla.com, cuando está como viendo las cosas como este es el precio de ser un artista latinoamericano que tal vez no lo tiene todo resuelto, pero al mismo tiempo la ganancia es muy grande y no sé si es muy evidente, pero la libertad sí es muy importante. Cuando yo tuve mi corto trabajo en una oficina de comunicaciones, además muy similar como al diseño gráfico, a la creación y todo, yo no me sentía libre, todo mi tiempo estaba comprado. Y la culpa tampoco era del empleador, como podríamos tener una charla larguísima sobre el capital y Marx y la explotación de la gente, pero no es el caso, pero al mismo tiempo sí es muy al lugar. Entonces, aprovechando que ya tomaron ese riesgo, aprovechando que ya fueron tercos, como no hay que perder de vista la inmensa libertad que uno tiene de poder gestionar de varias formas la vida de uno, porque hay muchas personas que, a pesar de que amen su trabajo, el tiempo de ellos no es de ellos. Su tiempo es de alguien más y todo lo que produzcan también intelectual o creativamente le pertenece a alguien más. Y esa sensación, pues, para mí no va. Pero eso también puede ser leído como un comentario caprichoso o de alguien que pudo. Pero ese fue el camino que yo tomé y me siento feliz por eso. Tal vez luego más adelante, siguiendo con miplanilla.com y todo me vea en problema, pero como siento que hay algo de felicidad y orgullo de haber sido terca en este punto, incluso cuando a veces las cosas pueden ser apretadas. No sé si Daniel ya se le ocurrió un consejo. ¿Tienes un consejo? Pues yo pienso que sobre ese tema de la terquedad, a mí me gusta mucho un libro que es muy práctico en realidad, que se llama Cultura Ingobernable, de Jazmín Beirak. Ella ahorita trabaja como ministra de Cultura en España, creo. Pero tiene una anotación que me parece que sí sucede en el mundo muchas veces, y es que si nos volvemos completamente dependientes de un sistema privado de contratación, entramos en un ciclo de producción donde nuestro tiempo no es nuestro, donde podemos llegar a precarizar y a trabajar horas indefinidas sin una remuneración justa. Y se nos acaba el chorro cada que alguien mueva un dedo, como que somos bastante prescindibles. Si dependemos de un sistema únicamente público, también entramos como en un modelo así súper paternalista de acción, dependemos de becas y de convocatorias para ejercer, y entonces un poco la reflexión es trabajar desde la cooperación y los modelos de asociación entre redes, como de confianza, de amistad, como de viabilidad de co-creación, como que entendemos que tenemos virtudes que se complementan y podemos hacer algo con eso, porque al final pues un gobierno en 4 años se acaba y los intereses cambian. Cuando para una empresa hay un mal año de contratación, pues también nosotros empezamos a ser prescindibles. Entonces pues trabajar
por nuestra cuenta es un camino que se muestra como una salida incluso menos, con una fecha de caducidad mucho más extensa. Todo lo demás como que se vence muy rápido, pero no se puede solo, no podemos trabajar solos. Entonces el consejo sería trabajar juntos y eso no implica como escoger un solo grupo de trabajo. Creo que en el camino uno va encontrando quienes pueden y desean hacer parte de lo que se necesita y creo que todo eso hace parte de las necesidades de un momento. Creo que es, sí, como trabajar juntos, trabajar ordenados, cooperar, tratar de ser lo más horizontales en los diálogos posibles, transparentes, para que todo se entienda y para que no haya confusiones. Y eso me parece que funciona en el largo plazo. Bueno, mediano plazo, no sé. Yo creo que es muy importante lo que dice Daniel sobre cuando se vencen las cosas y siento que también pasa mucho en las oficinas que el tiempo pasa volando. Me parece a mí muy distorsionado y también me gusta la propuesta de pronto por optar algo que sea más estable a largo plazo. Tengo amigos que quieren hacerse artistas millonarios de la noche a la mañana y quieren empezar a vender horas carísimas y tal vez como un poco pues tienen una idea romantizada sobre lo que significa trabajar de pronto en el entorno de galerías o vendiendo en dólares y escuchan dólares y se emocionan. Pero yo también me siento muy partidaria de pronto de ir un poco más lento, pero contento, como estable, despacio y también con una mentalidad un poco, pues sí, soñadora, porque pues igual pues escogimos arte, pero también muy práctica. Y en ese sentido, un buen consejo es también encontrar la practicidad en el arte, o bueno, como aprender a mezclar eso. Y eso qué significa para mí es de pronto sí optar por algo que sea de uno, como sí que sea colaborativo, pero también tener en cuenta que pues todas las realidades materiales igual atraviesan el arte, algo tan sencillo como quién es nuestro presidente o qué políticas tienen con respecto a la cultura nos afecta, pero también cosas económicas y sí, muy del diario vivir que uno siente que no le tocan a uno cuando uno está estudiando. Yo creo que estas conversaciones se han ido popularizando más sobre cómo cobrar el arte, cómo trabajar con el arte, cómo vivir del arte, como llevamos bastante tiempo pensando en eso, pero yo siento que toma varios años de experiencia, no solo como persona contratada por prestación de servicios, sino también como persona que colabora con sus amigos y monta un colectivo y ese colectivo vende obras y ese colectivo, no sé, comercia con publicaciones y distribuye a tal persona, a tal otra. Esas cosas al inicio pues uno se siente muy pequeño, pero con el tiempo y más rápido de lo que uno cree se vuelven también obligaciones legales. Como el arte tampoco está excluido de eso y siento que aunque suene como un consejo un poco muy corta alas, como que es importante tener eso en la mente antes de que se lo lleve a uno por delante. A mí nunca me ha pasado nada malo, o sea, trágico con respecto a los temas prácticos del arte, pero siento que es algo que uno tiene que tener en cuenta, porque también siento que es muy fácil abandonar el barco, entonces, listo, no puedo vivir del arte, ya me meto a un call center porque he conocido varios amigos que han trabajado en call center o se meten en un trabajo que odian y abandonan por completo. Tal vez es aprender a ser más flexible y cómo le logramos meter el lado práctico a este tipo de vida en donde, a pesar de que no es lo que imaginamos, nos permite materializar y hacer reales proyectos con los que soñamos. Y es que también creo que la práctica artística, o no la práctica artística, mejor dicho, hacer varias, las personas se empiezan a volver un poco como mujeres pulpo, hombres pulpo, que están funcionando en varios campos a la vez, teniendo muchos proyectos en arroz en bajo, y en algún momento uno de esos arroces se prende y toca servirlo rápidamente, ¿no? Pero creo que es una práctica de malabarista un poco. Así funciona el mundo real en el campo de la cultura. La gente tiene varias cosas andando y va funcionando como con distintas máscaras que le permiten hacer una suerte de metamorfosis camaleónica para transitar de un lugar a otro y funcionar en varias instancias. Eso no necesariamente es fácil ni cómodo, requiere una serie de malabares, ¿no? Y de tiempos y de esfuerzos que son complejos.
Y tal vez mi próxima pregunta estaría centrada en eso, y es cómo ha sido para ustedes, porque los dos trabajan así, trabajan un poco en la función modo pulpo, varios proyectos al tiempo que se van prendiendo y apagando y que se van cerrando y empiezan otros y finalizan otros y se vuelven y se conectan, ¿no? Es como una cosa donde el tiempo se vuelve cíclico, donde hay que tener muchos brazos, muchas máscaras. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar con esos ritmos y en ese tipo de proyectos? Sí, yo em, igual en esa línea de posibles consejos, porque pues también es autoconsejo, em, sí creo que los aprendizajes se pueden convertir en herramientas prácticas para el día a día. Entonces, saber de temas editoriales, saber de impresión, saber de hacer una página web, saber escribir bien un texto, em, saber hablar en eventos, porque también hay gente muy habilidosa con el networkeo y eso. Eh, Todas esas herramientas empiezan a ser parte como de sí, como de la gama de acciones que uno puede realizar. A mí también entonces por esa terquedad de querer hacer parte de mis aprendizajes como arquitecto o como artista y por un deseo de eventualmente dedicarme a la pedagogía, pues trato de siempre tener esos arrocitos en bajo, ¿no? Como tener muchos proyectos o andando o charlados. Por ejemplo, ahorita se me va a acabar un contrato a final de año, entonces estoy empezando a hablar con gente a ver qué hago el otro año. Eh, es una situación inestable, pero entonces en esa analogía del pulpo igual y sí me gusta que al pulpo no es que se le caigan los tentáculos, como que es squishy, es así medio movedizo, de pronto hay uno más como extendido que otro, eh, pero sí hay una constancia en el cuerpo. Y de lo que decía Mile, creo que también está bueno poder ver los puntos de intersección cuando sucedan, no todos lo tienen, pero posiblemente un proyecto editorial como Chanclas eventualmente puede tener un lugar donde ser intermediario o ser proveedor o trabajar para otro proyecto que desea em, una finalización así artesanal bella en sus libros. No tengo idea si es por ahí. O yo, por ejemplo, en este momento estoy pensando, listo, realmente si bien vengo trabajando desde la museografía, eso es lo que me ha dado es un montón de herramientas de saber construir y trabajar con materiales y como creo que hay unas capacidades de, no sé, manipular las cerámicas y los metales y las maderas que ahora serían otras herramientas para hacer otras cosas. Entonces, como ese deambular es muy fluctuante, pero sí creo que lo bueno es tener ciertas constancias, anticipar mucho eh, cuál puede ser el siguiente cambio que va a suceder. No todo se puede anticipar, pero entonces igual que haya al menos un arrocito prendido todo el tiempo. Bueno, como que sí creo que es un tema de hacer de los aprendizajes herramientas y usar todas las herramientas. No siempre se necesita un serrucho, a veces se necesita un taladro, pero sí creo que al final pues una mesa se construye con los dos, entonces uno empieza a hacer como ese proyecto de las múltiples conocimientos adquiridos. Sobre ser pulpo, yo siento que no es tan terrible. O bueno, yo prefiero eso, tal vez va con mi tipo de personalidad, como el cansancio que puedo experimentar por estar, no sé, en la madrugada arreglando algo que no alcancé a hacer el día anterior, que es para mí o para un colectivo. Está bien, como es diferente de, o sea, la estabilidad creo que también está muy chévere y tal vez en unos años me arrepienta por estar diciendo que prefiero ser un pulpo, pero yo creo que esa versatilidad y esas herramientas que uno va mezclando también le dejan un poco a uno la idea de que uno sabe hacer más cosas de las que cree. Sí, le da a uno flexibilidad,
que siento que igual es fundamental, como también hay muchas historias de personas que solo se dedican tal vez a una sola cosa durante la mayor parte del tiempo y luego básicamente también pierden un poco la identidad que construyen alrededor de ese único trabajo. No es por hablar mal de la otra opción, pero pues yo siento que hay muchas ventajas también de estar fluctuando, de ir cambiando de trabajos, como creo que al menos en el momento en el que estamos, como pues está bien como ese grado de incertidumbre desde que uno vaya, pues sí, así como es, dejando unos tentáculos o unas cositas en brasa y unos arroces cocinados, otros quemados, otros a punto de estar. Y tal vez la última pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué papel o de qué forma los afectos han tejido un papel protagónico en sus trabajos colaborativos? Ustedes hacen parte de colectivos que se forjan desde las amistades, como que a veces damos por sentado. Daniel ahorita estaba hablando un poco en eso, pero quisiera ahondar un poquito más en qué papel han jugado los afectos y la amistad en la construcción de sus proyectos colaborativos. No, pues en mi caso juegan un papel muy predominante. Yo trabajo pocas veces solo. Y sí siento que por el momento esa es una de las conclusiones con las que trato de trabajar, y es que para que una relación sea verdaderamente horizontal hay pocas maneras en las que uno pueda partir de un lugar común. Si yo, no sé, me llaman para hacer un trabajo en el mundo comercial, la gente diría como, yo me merezco una comisión porque yo conseguí el cliente, y eso ya empieza a establecer como unos roles de jerarquía entre una agrupación. Ahorita yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho con un amigo que es artista carpintero, y lo que me interesaba es que es complejo, pero yo creo que es muy gratificante. Todas las decisiones pasan por los dos. Entonces, claro, nos llaman y nos dicen que hay que hacer algo. Tenemos que reunirnos y hablar 1 hora, 2 horas, media hora, no sé, y tomar unas decisiones sobre qué queremos hacer frente a eso. Eh, Cómo nos conocemos, cómo nos vemos con amigos, con nuestras familias. Digamos que también hay un estado de yo prefiero mantener esta amistad a luego tomar una decisión por fuera de los términos de ese rol horizontal. Y creo que se ha vuelto una manera así de cumplir ideológicamente con ese estado de relación. En CEPA, por ejemplo, pues éramos amigos y nuestras conversaciones siempre eran, primero somos amigos y luego tenemos un proyecto editorial. El proyecto editorial, porque algunos de nosotros pues nos fuimos a vivir a distintas ciudades, cada quien consiguió un trabajo por otro lado, tal, se empezó a volver muy difícil como proyecto, y en un momento dijimos, pues paremos el proyecto puede morir, no pasa nada, estuvo bien mientras duró y sigamos siendo amigos. Y hoy por hoy, ya tal vez 2 años y medio después de que dejáramos de publicar, nos apoyamos mucho todavía como grupo, como ese grupo de apoyo original, que era reunirnos para preguntarnos qué pensamos sobre lo que la otra persona está haciendo, o para leernos un texto que alguien escribió, o para mostrarnos como una imagen de la exposición que estamos preparando. No tengo ni idea, son como un ambiente que como lazo de amistad se mantuvo, y hoy por hoy es una relación muy rica, sigue siendo nutritiva. Entonces sí, creo que los afectos son muy como una herramienta también para alejarse de unas maneras de trabajo jerárquicas, pero también creo que en el largo plazo pues mantienen más lo vital de la relación que lo que sería algo muy, sí, como nos reunimos porque toca trabajar en una cosa. Yo siento que eso está bien y también lo he hecho, pero sí rescato mucho el valor de trabajar desde como el afecto y la amistad. Fuerte, fuerte tema. Chanclas también comenzó con 3 amigas. Estábamos pues al inicio muy desorganizadas. Entonces una de ellas también pues se aburrió, se cansó y dijo algo muy parecido a lo que dice Dani, que prefería seguir siendo amiga a seguir en ese colectivo. Entonces luego quedamos 2 amigas en Chanclas, y un poco con esa misma premisa de pues salvar la amistad por encima de cualquier tipo de trabajo. Seguimos adelante, pero al mismo tiempo
hay unos retos muy grandes también de trabajar con amigos y en especial con amigos artistas que pues siento que me pasa a mí, al menos en mi círculo, y es que a veces nos tomamos muy en serio nuestras ideas, qué tan importantes son, qué tan importante es lo que yo digo. Y yo siento que al pasarlo al terreno del trabajo, en donde ya no solamente se trata de este es el autor o este es el artista, sino que también hay unos márgenes de ganancias, hay utilidades, hay pérdidas, como ya no solo está en juego si a mí me parece o no, está en juego cómo logro llevar una amistad madura, con una comunicación asertiva, y al mismo tiempo como le digo a mi compañero, esto no es rentable, y cómo logramos separar las dos cosas y no dejamos que las relaciones pues se las lleven por delante. Igual se van a lastimar, porque pues puede pasar en cualquier tipo de relación, pero el trabajo, siento yo, al igual que cualquier relación amorosa o amistosa, también es un ejercicio de comunicación constante y también tal vez en esos afectos y para cuidarlos, como cuidar esos vínculos, es muy necesario ser muy prácticos en términos de la comunicación, no solo como yo te quiero y trabajamos juntos y disfrutamos de conspirar juntos, sino como porque te aprecio y porque valoro el proyecto que tenemos, también soy más asertiva y más responsable, porque ya no se trata de una entrega que estamos haciendo juntos para una clase, sino se trata de una producción de algo, un objeto que si no sale, pues los perjudicamos. Somos ambos, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Bueno, muchas gracias Milena y Daniel por haber venido a este primer encuentro de ¿En qué andan? Gracias por escuchar Puntos de Fuga.